9 de la mañana con 28 minutos. Para mí es un gusto darle la bienvenida a un conocido, destacado, prestigioso abogado constitucionalista peruano, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Permanentemente él hace análisis en el Perú, en los medios de comunicación sobre cuestiones políticas, jurídicas, constitucionales. Lo tuvimos acá en Herbol, en nuestro programa, varias veces, cuando estuvimos metidos también en el rollo este del referéndum del 21F y que no fue respetado, en fin, y Mackey nos dio criterios muy ilustrativos, muy orientadores respecto de qué era un referéndum y si se podía o no tan fácilmente desconocer o interpretar los resultados de un referéndum a capricho político. No, de ese modo lo conocimos al doctor Mackey, y es un gusto darle la bienvenida nuevamente desde Perú, porque de manera muy breve queremos comprender qué está pasando en ese país. Doctor Mackey, entiendo que usted está en Lima, en la capital, en Perú. Qué gusto volverlo a ver, volverlo a saludar. Un abrazo, doctor Mackey, desde La Paz, Bolivia, desde Radio Herbol y el programa La Mañana en directo. Pues mi saludo, Pedro. Encantadísimo de volver a estar contigo, con todos los amigos de Herbol. Gracias a solamente conectarnos. Me retrotrae esos tiempos en que incluso en La Paz hemos conversado, hemos estado en todo Bolivia, en los tiempos de la litigación con Chile que tuvieron ustedes. En fin, diversos momentos de la historia nacional boliviana y también peruana, que hoy nos convoca en esta mañana y a tus órdenes. Doctor Mackey, el gusto es propio, el mismo. Qué gusto volverlo a ver y escuchar, y siempre agradezco la gentileza que usted tiene para con Bolivia, para con La Paz, para con este sistema tan grande de radios que es en Bolivia Herbol. Un gusto, doctor Mackey. Le voy a pedir que de la manera más breve nos vaya respondiendo a las preguntas para optimizar el uso del tiempo, pero quiero comenzar solamente con esta reflexión, doctor Mackey, a propósito de lo que está ocurriendo ahora en su país. Doctor, usted sabe que acá, en este programa, con usted hemos hablado sobre lo que fue el referéndum del 21F en Bolivia y la polémica que luego se desató porque se le buscó una interpretación a la Constitución que desconocía el mandato de la gente, en fin. Ahora en Perú se da este tema. Doctor, me pregunto, ¿por qué la población finalmente en las calles, con protesta, con heridos, con muertos, tiene que terminar corrigiendo y poniendo en su lugar las cosas que hacen mal los políticos en nuestros países? ¿Por qué, doctor? Es una gran pregunta, Pedro, la que formulas, y creo que tiene mucha relación con la naturaleza adolescente de nuestras democracias. América Latina, lamentablemente, sigue adoleciendo, no pasa a un estado en el que podamos decir hemos alcanzado la plenitud de la madurez, y las salidas a las calles en Bolivia, en Chile, en Perú, en Ecuador, como hemos visto en los últimos tiempos, son la jalada de orejas que le hace el pueblo, que finalmente, como sabes, es el soberano. El pueblo tiene el poder desde la Revolución Francesa. Ahí está, a mi juicio, esta forma como la sociedad corrige a clases políticas en América Latina que no han dado la talla. Casi todos los países de nuestra región, bicentenarios en sus etapas republicanas, pero con clases políticas que no dan la talla. El expresidente Alan García, porque estaba en puertas de un juicio. Luego tenemos a Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala. A todos les llegó el tema este de procesarlos, corrupción, acusaciones, en algunos casos se dice fundadas, en otra meramente instrumentalización política, pero el historial con estos nombres que le he mencionado, doctor Mackey, que tiene el Perú, es preocupante. No sé en qué casos realmente hubo corrupción o en cuáles solo fue un arma política. El Congreso parece que tiene mucho poder, doctor, y es una especie de jaula para los presidentes con esto de la vacancia por incapacidad moral para gobernar. ¿Qué pasa en el Perú? Se repite calcada la historia con Vizcarra. Doctor, lo escuchamos.
Bueno, primero, Pedro, dices algo muy cierto. Los gobernantes en el Perú en los últimos años han estado atravesados por imputaciones de corrupción. Y más allá de que cada uno tiene una cuerda con caso propio en el orden jurídico, donde se va a ventilar su culpabilidad o su inocencia, más allá de ello, lo cierto es que esta ola de Odebrecht, de Lavallato, de la corrupción en la región, también alcanzó al Perú, a nuestros presidentes, que finalmente crearon sobresalto. En el caso peruano, en esta última etapa, que comienza con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, de arranque, cuando asume la presidencia, él no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, un poco para explicar por qué el Congreso se comporta de esta manera. Un presidente, cuando no tiene mayoría parlamentaria, Pedro, como sabes, lo que tiene que hacer es negociar para tener un modus operandi político plausible que le permita la gobernanza. Pero Pablo Kuczynski nunca conectó con el Parlamento, que era de mayoría fujimorista. Y ahí están las consecuencias. Cualquier cosita le ha pasado en el camino, como quien pisa una cáscara de plátano, resbala y se cae. Y eso le pasó. Y en el caso del presidente Vizcarra, que por sucesión constitucional del artículo 115, legítimamente constituido, asume la rienda del Estado, le pasó lo mismo. Pero él fue más allá en el sentido de que incluso cierra el Congreso, disuelve el Congreso el 30 de septiembre del año pasado, y eso originó que hubiera otro Congreso por elecciones, etcétera, pero que tampoco le permitió a él un control, y tuvo que negociar. La negociación era ausente. Y este Congreso que estamos viendo en estos momentos, pues no ha dado la talla, y buscando casi la defenestración del presidente Vizcarra, decidió vacarlo a contracorriente, primero de la opinión pública nacional. Más del 65% aprobaba al presidente Vizcarra, y mucho más en el sentido de que si tuviera alguna responsabilidad, que se viera al final de su mandato conforme a la Constitución política. El Congreso hizo todo al revés y de espaldas a la población, y por eso hemos visto que una vez vacado, el presidente del Congreso, Merino, señalado como el que habría llevado adelante toda esta trama para alcanzar el poder, es investido, juramenta, y a sus ministros, que solamente han durado más de 72 horas y punto, porque la gente y la ira colectiva, sobre todo quiero decir, los jóvenes, han salido por todas las calles de Lima, por donde yo vivo, por todos lados, los cacerolazos en el Perú. ¿Eso qué muestra, Pedro? Muestra que las gentes están cansadas de que los actores políticos quieren hacer lo que les da la gana. Y la prueba está en que esto persiste. Mira, anoche debió haberse elegido a la nueva mesa directiva del Congreso de la República, que conforme las reglas de nuestra ley, debió salir el presidente del Congreso y en consecuencia asumir la encargatura de la presidencia. Pues se presentó una lista única, y esa lista única tampoco ha sido aprobada anoche, más allá de que todos creímos que como era lista única había consenso para aprobarla. Hoy nos encontramos con vacío de poder. Son en Perú 8:30, 8:40 de la mañana, y a las 2 de la tarde habrá recién una nueva reunión del Pleno del Congreso para ver otras listas u otra de consenso, y podamos tener un presidente encargado. El Perú no puede estar con vacío de poder. Eso le hace mucho daño a la mirada internacional, a la propia democracia. Mackay, en el caso particular de Vizcarra, porque sería largo analizar, ¿no?, los casos de
Pedro Pablo Kuczynski, Humala, en fin, ojalá que en algún momento tengamos el tiempo de hacerlo, pero Vizcarra, que era el vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, de PPK, también le dan la vacancia, lo sacan del poder, asume Vizcarra y ahora parece que el guión es el mismo para él. Pero ¿qué poderes, qué intereses, qué juego de intereses, doctor Mackay, están maquinados detrás de esta vacancia a Vizcarra? Se dice que él comenzó a darle golpes muy duros a la corrupción, comenzó a cortar privilegios, a afectar intereses de grupos empresariales, grupos muy influyentes en el Perú, lo cual termina con esta represalia o venganza, si usted quiere. ¿Qué hay detrás, qué se mueve detrás de bambalinas en el caso de esta destitución de Vizcarra, o mera pelea política, doctor Mackay? Fíjate, Pedro, el hecho mismo de que haya habido dos y si era posible hasta tres intentos de vacarlo, estaba mostrando que había un ensañamiento y un capricho, porque nadie puede sensatamente decir que Vizcarra sea culpable o inocente. Lo que pasa es que no se querían pegar a lo que dice la Constitución, Pedro. La Constitución dice claramente que el presidente de la República no puede ser acusado por ninguna cosa que no sea por impedir elecciones, por que el presidente de la República evidentemente está premunido de un escudo protector y eso no lo han querido entender y asumir. El presidente puede ser imputado al final de su mandato y eso no se ha hecho caso. Entonces, el mandatario le sacaron primero videos con unas tramas con sus hombres y mujeres más cercanos, el famoso caso Wynn y otros más, y ahora últimamente de una suerte de 2.000 millones de soles por una suerte de tramas cuando era gobernador de Moquegua, que no corresponde a la etapa presidencial. Todo eso que debe ser investigado, lo sacaron y lo pusieron en la agenda y en 24 horas lo han vacado. Entonces, para la opinión pública, allí hay un acto forzado por haberse querido desvincular, imputándole a la derecha peruana la responsabilidad, porque el señor Merino apenas asumió, puso un gabinete, y quiero decir aquí, con un hombre muy respetado en el Perú, que es Antero Flores Arauz, ¿no es cierto? Pero cuyo gabinete no parecía ser un gabinete de todas las sangres o de ancha base, y entonces eso originó una mayor ira social. De manera que aquí estamos frente a un Vizcarra que incluso hoy, más tarde, el Tribunal Constitucional debe manifestar una opinión jurídica, una decisión jurídica en relación al asunto competencial sobre si había o no lugar para asumir y entender qué cosa era la vacancia del jefe de Estado. Cuidado, hemos dicho en reiteradas oportunidades que las decisiones del tribunal son ultraactivas hacia adelante, pero cuidado que el tribunal pueda terminar decidiendo retroactivamente, volviendo todo al estado anterior y al Congreso. Bajo esa premisa, si no elige un presidente más tarde, por el sistema que ya tiene en su ley interna, en su mecanismo interno, que es ley nacional, evidentemente puede incluso anular todo lo actuado en sus mecanismos de votaciones anteriores. Todo esto que puede producir que el propio Vizcarra pueda volver a la presidencia. O sea, eso es el realismo político y jurídico que puede pasar y acontecer. No descarto nada. Lo más importante es que haya tranquilidad, un estado de evitar la polarización, que no es lo que se quiere el Perú. Y en verdad que estamos en una etapa muy difícil, el mundo entero, ustedes, la comunidad latinoamericana, miran al Perú como estamos casi como un estado fallido, pasando de un presidente a otro en tan poco tiempo. No somos así
porque no somos un Estado fallido, tenemos una constitución política y yo aspiro y espero que podamos encontrar en las próximas horas una salida a este entuerto político que ha creado precisamente la propia clase política en el Perú. Doctor Mackay, le voy a pedir 2 minutos, nada más que 2 minutos de una pausa publicitaria y luego volvemos con la segunda y última parte de esta entrevista al abogado peruano constitucionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay. Enseguida retorna La Mañana en directo. Vive con salud y seguridad. La Mañana en directo. Volvemos al contacto desde Lima, Perú, con el abogado constitucionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay para hablar, bueno, estamos hablando sobre la situación de Perú, esta grave crisis política, social en la que se ha sumergido este país hermano nuestro. Doctor Mackay, esto de la vacancia por incapacidad moral del presidente, ustedes esto lo tienen hace mucho tiempo incorporado en su constitución, pero no sé si esto se presta a interpretaciones muy subjetivas, dependiendo al juego de las fuerzas políticas en el Congreso y sobre todo, doctor, los intereses que se juegan ahí para darle la interpretación que a mí mejor me parece y cuando creo que un presidente está incapacitado moralmente, ya desde lo moral, ¿no? Es una cuestión teórica, filosófica muy compleja de definir, pero veo que eso no está claramente delimitado en la Constitución y ha ocurrido lo que ha ocurrido con esta vacancia que parece que se la ha tomado muy alegremente en este último tiempo, doctor Mackay. ¿Cuál es su mirada como jurista? Fíjate, Pedro, qué buena acotación que haces sobre el tema de la incapacidad moral, porque efectivamente en los últimos tiempos vienen surgiendo una serie de interpretaciones y hay que encuadrarlo. La incapacidad moral mide una cualidad de carácter político. Aquí no es derecho, aquí no es jurídico. La cualidad política de un desvalor, de un antivalor. Algunos decían que la incapacidad, como es incapacidad moral permanente o física o moral, entonces se refería que el concepto moral a que no sea un orate, que no esté desquiciado, que no sea mental o que no esté en su juicio valor. Eso evidentemente habría sido así al comienzo. Hoy día no se sostiene ese criterio. La incapacidad moral en el Perú se refiere a una inconducta en la axiología del que detenta la personificación del Estado, aquel que por su conducta de antivalores no merece un instante mantenerse en la jefatura del Estado. ¿Por qué? Porque personifica la nación, no solamente la representa, sino que el Estado se hace persona humana. Esto es muy importante. Y entonces ahí está el tema que han querido involucrar, meter en la cualidad política, en la calificación política, a un asunto judicial, a un asunto de carácter jurídico, que más bien tiene su otra cuerda. Como sabes, los temas de investigación jurídica se hace pues en la cuerda que corresponde. Hay todo un procedimiento garantizado en la normativa peruana. Por eso es que el presidente de la República está protegido. No puede ser acusado por delitos como los que se le imputan, porque así lo ha previsto el legislador, el constituyente. Y entonces, cuando se manosea el concepto de la incapacidad moral del jefe de Estado y entran en el capricho, allí viene el problema del abuso del derecho. ¿Y qué es el abuso del derecho? Es el abuso de quien tiene la potestad de poder cambiar una situación jurídica al tener ese poder para cambiarlo. Ya lo hicieron. A Vizcarra en menos de 24 horas
lo dejaron en la situación de expresidente por una decisión de haber sobrepasado los 87 votos que dice la Constitución política. Entonces se vuelve un instrumento del capricho, y de un capricho, a mi juicio, que no ha sabido el Congreso, que votaron 105 congresistas la vacancia de Vizcarra, a mi juicio, entender lo que significa el pedido nacional, social, en plena pandemia y con elecciones en 5 meses, que Vizcarra, cualquier cosa, sea una carga jurídica la que lo evalúe, lo juzgue a partir del 29 de julio. Oídos sordos, oídos que no han escuchado esta voluntas gentium de la voluntad general, y ahí está el grave problema. Por eso Doctor, es que y en hay este otro caso, riesgo. doctor Mackay, el tema de la incapacidad moral tiene que ver netamente con cuestiones de conducta, que usted bien dice, vinculadas meramente a lo que implica el ejercicio de la función del presidente, o tiene que ver también, se expande a cuestiones de la vida personal del presidente. No, yo creo que es todo, es un paquete completo, porque si mañana vemos una grabación que el presidente se ha ido a comprar a una tienda y se le ve que está, la cámara lo ve que está sustrayendo y se está guardando algo indebidamente, está hurtándolo, evidentemente esa inconducta, que también es jurídica, revela un comportamiento de un presidente cleptómano, y eso lo incalifica. La incapacidad moral tiene que ver con el comportamiento personal, político, profesional del jefe de Estado. El jefe de Estado personifica a la nación dentro y fuera del territorio, dentro y fuera de su casa. Por eso es que cuando el presidente pasa por una avenida y lo siguen muchas gentes, muchos autos, y uno lo insulta, en verdad que está insultando al pueblo. Y por esa razón es que se le protege, se le cuida, y tiene él un nivel de responsabilidad. Aquí no es que yo hablo como presidente, ahora hablo como ciudadano. Ese ciudadano, ese presidente, ese paquete completo, que es lo que hay que ese cuidar. detalle es importante, doctor Mackay, también digno de un debate profundo en el Perú y acá en Bolivia, se lo puedo asegurar también. Pero doctor, como ya nos quedan unos 7 minutos, es cierto que Manuel Merino, el presidente renunciante, era abogado de un grupo o un consorcio de universidades a las cuales Vizcarra en su presidencia había afectado con una medida jurídica. ¿Esto es cierto, doctor, o es mera especulación? ¿Me hablas de Merino, el presidente de 4 días? Sí, sí. Pues no. Yo no tengo información de que sea abogado, en primer lugar, y en consecuencia de que haya estado, digamos, con algún aparejo sobre universidades, etcétera. Lo que sí quizás pueda tener alguna digamos, alguna vinculación que haya llegado hasta las noticias, es que el presidente del Consejo de Ministros, Antero Flores Arauz, era abogado, su estudio de un defensa de un pool de universidades o de una u otra universidad, pero eso él lo aclaró, que apenas fue convocado para asumir la presidencia del Consejo de Ministros, pues inmediatamente renunció y dejó aparte esa defensa jurídica porque evidentemente era incompatible con su cargo de presidente del Consejo de Ministros. Esa aclaración era importante. Doctor, ya para cerrar, esta que creo no va a ser nuestra última entrevista, doctor Mackay, se lo puedo asegurar. Mañana o pasado, en función a la evolución de los hechos, volveremos a hablar. Pero ya para el cierre, una recomendación constitucional y jurídica y con mirada política también de usted. Doctor, la independencia de los poderes, en este caso del legislativo, en el Perú, que parece tener mucho poder, no tanto en otros países. Pero doctor, ¿cómo logramos esta famosa independencia de poderes, que es una de las razones de ser de nuestros sistemas democráticos? ¿Cómo hacemos que estos señores no se deban y no tengan que hacerle la venia a un jefe político o a un presidente o a un ejecutivo porque es el jefe y eso les impide actuar de manera independiente?
¿Cómo lograr esa institucionalidad en nuestros congresos que no se presten a estas maniobras que terminan descalabrando a nuestros países, doctor? Es una gran pregunta la que formulas. Y yo creo que los congresistas en Bolivia, en Perú, en Chile, en nuestra región, deben comprender que ellos son elegidos para ser representantes del soberano que es el pueblo. La teoría de la separación de poderes que aprendimos de Montesquieu, Carlos de Sockenbaum de Montesquieu, durante la época de la Ilustración anterior a la Revolución Francesa, había creado justamente esta separación de poderes para la mejor gobernanza, pues los congresistas tienen que creérselo y no asumir que tienen el cargo de congresistas porque el presidente de turno los afilió para darles un número y lleguen al Congreso y le deben el favor al presidente. Tienen que entender que ellos son un poder del Estado, que es el más importante poder del Estado, de donde emana la calidad legislativa. Y por eso, y entender que no deben haber caudillismos, porque cuando el congresista asume que hay una jefatura con caudillismo, le rinden pleitesía al jefe de Estado y ahí está el gran problema. Los congresistas deben asumir que ellos se deben al pueblo y no se deben al presidente, por más que sea incluso un congreso que sea de la mayoría del partido del gobernante de turno. Ahí está el tema. Y cuando justamente existe un poder legislativo con independencia, con equilibrio, es la única garantía de que nuestros países vamos a poder contar con un desarrollo nacional equilibrado. Todo desequilibrio lo único que genera es la animadversión social por la ausencia de eficacia para la gobernanza del Estado. También provoca evidentemente corrupción porque los desequilibrios ocultan las malas artes y las malas mañas de los gobernantes y las hipotecas. Los congresistas no pueden ni deben hipotecarse a nada ni a nadie. Ellos son elegidos por el pueblo y su único compromiso es con quienes lo han elegido y no con el presidente de la República de turno. Doctor Mackay, ha sido un gusto saludarlo, verlo, hablar con usted. Y esté atento, doctor, porque en estos días lo vamos a volver a convocar porque vamos a seguir de cerca lo que ocurra en el Perú. Doctor, gracias por sus criterios jurídicos que siempre son orientadores. Ha sido un placer, doctor Mackay. Encantado. Muchas gracias, Pedro. Buenos días con ustedes. El abogado peruano constitucionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay en este contacto con nuestro programa, con Herbol, para explicar lo que está ocurriendo en el Perú. Y creo que Mackay ha abordado y ha enfocado problemas muy puntuales que nos permiten entender lo que está ocurriendo en el Perú, pero también nos permiten entender y reflexionar sobre la conducta de nuestros políticos, que en muchos casos en Latinoamérica casi la conducta es la misma.